Uno, dos y tres, ¿qué pasó tan chévere? Aquí estamos en el ritmo del día. Ay, hoy estamos a viernes, ya viernes, me parece que es 6 de diciembre del 2024. ¡Ey! Se acerca ya, se acerca ya, merito. Venimos en época de cuenta regresiva porque pues este mes, pues a ver cómo nos va. Esperemos. Alguna explicación tenía que haber. Bueno, me voy a quitar la bufanda porque ya no está haciendo. Espero que ya se abra el día porque ya no es tan temprano, pero sí hay que abrigarnos mucho el cuello, sobre todo, y las personas que estamos ya en esa pues categoría de híjole, ¿no? Sí somos medio, ¿cómo les diría? Bueno, ya, cúbranse bien. No, no entro tanto en detalles. Ahora les comparto otra cosa, pues a propósito de lo que decía. Pues miren, lo que pasa es que no se puede comparar, ¿no? O sea, no es tanto que seas o defiendas visceralmente una posición o una postura. Hay que ver la vida desde un punto de vista más globalizado, menos y pues algunas veces no, cuando no funciona mucho la contabilidad, porque eso no es un consuelo, mal de muchos dicen que consuelo de tantos, ¿no? Que las estadísticas ahí nos dicen, ah, eso es normal, no sé qué, y bla, bla, bla. Bueno, una normativa de decir, no soy el único, es un alivio, yo pensé que nomás a mí me estaba pasando, etc, etc, ¿no? Entonces esos ya vienen problemáticas más complejas de la ego, ¿cómo se llama? Cuestiones de ego y bla, bla, bla. Pues, ¿ustedes gustan un cafecito con chocolate? Mm, Vamos probando otro tipo de chocolate de mesa, Morelia. Bueno, hay varias marcas, no nos monopolizamos. Bueno, ¿serían buenos los monopolios? Hablando de monopolios, ¿hasta qué punto y por qué? ¿Y por qué muchos están en contra y por qué otros estarían a favor de los monopolios? Bueno, si a ti no te afecta que haya un monopolio o si te afecta, por principio de cuentas, tendrías que preguntarle a tu conciencia, bueno, yo sé que a muchos les gusta esto y la mayoría dice que bla, bla, bla y no sé qué. Pero tú no te vas a la voz del pueblo porque a ti ese monopolio como que no te acaba de convencer. Pues entonces tú tienes o tu postura es ver que funcione o por alguna causa tú estás interesado en que se destruya ese mito de que solamente eh, una, bueno, que el que acapara esa atención, o sea, el que produjo ese monopolio, es el que tiene derechos a tener pues privilegios, ¿no? O de alguna manera, por alguna causa, a ti te está molestando, examina tu conciencia, qué es lo que está pasando ahí, primero que nada, número uno, y decir, bueno, por ejemplo, a muchos para muchos puede ser una marca comercial causarles un tipo de molestia, digamos si es algo físico, que tenga alguna alergia, que manifieste algún rechazo su cuerpo por alguna causa y pues suele suceder, pero si a la mayoría no son alérgicos y consumen ese producto y les ha redituado algunos beneficios y a ti no te convence, dices, bueno, pues punto y aparte, para esta persona a lo mejor es bueno y para mí ya no va a ser malo, ¿no? Ya puse ahí un ejemplo, pero bueno, pues es que no podemos por eso tampoco hacer esa máxima y pues yo les decía, por ejemplo, en esta cuestión es una variable de lo que yo platicaba, la compra de cariño. Bueno, cuando llegas a la cima y tienes un puesto privilegiado, puede ser que a veces, pues tú necesites o sientes la necesidad de que hagan uso de eso que tú ganaste, quieres demostrar tu generosidad y que, pues de alguna manera, este,
justificar o sientes que, bueno, no es que quieras tú justificar, a lo mejor esto está en la inconsciencia, pero tú no has detectado. Entonces a ti en realidad, pues dices, ay, pues que cada quien disfrute, a mí qué, no me afecta, yo tengo una posición, bla, 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 no necesito. Realmente yo no tengo que hacer tanta cosa porque pues, yo afortunadamente pude tener esto, aquello y bla, 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 ¿no? Entonces, pues si dices agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Entonces aquí en realidad dices, bueno, pero ya es otra cosa diferente si ya empiezas a notar que esa predisposición de algunas personas te pueda llegar a afectar y tú presupones un mal, te anticipas, haces una predicción muy, una proyección muy, pues alarmante para permitir que siga o te convence que es un argumento suficientemente convincente y por eso estás a disgusto y te incomoda pensar que las cosas puedan seguir así, ¿no? Entonces por eso, entonces muchas personas decimos, bueno, vamos a partir de lo universal o de lo particular, ¿no? O sea, si tú dices, tenemos que partir de lo particular a lo universal, que tú quieres que todo sea, esto es que todo va a fluir de acuerdo a lo que tú experimentes, y el mundo te va a decir entonces, ay, ese señor, ¿cómo quiere imponernos esto o aquello y bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasaba con esta serie de Dinastía, que en su condición de esencia tenían, digamos, albedríos muy diferentes y percepciones muy distintas de sus capacidades. Y cada quien quería probarse a sí mismo qué tanto podía ser o no ser hacer las cosas a su manera, ¿no? Entonces, pues dices, y tú pues dices, no, es que no. Aquí sigo comiendo un cacahuatito. ¿Les gustan los cacahuates? No son como los de la piñata, pero bueno, son ricos. Una mini botana. Mm, ¿Ustedes gustan? No, ayer me acabé los cacahuates y un paquetito, por ejemplo. No, no a todos les gustan los cacahuates garapiñados, pero a algunos hay que quitarles eso. Y nomás te comes los puros cacahuates, ¿no? Pero bueno, todavía puedo masticar. Bueno, en punto y aparte decíamos, bueno, pues ese es el asunto. ¿En qué te afecta un monopolio? Entonces, tú, bueno, esa es la pregunta interesante de la cual tú dices, pues es que el género femenino monopoliza esto, el género masculino quiere monopolizar aquello. Entonces, si tú te pones un chaleco que no te queda, tú dices, no, no todas las gentes o las mujeres, o sea que por una feminista no vas a juzgar que todas las mujeres seamos feministas, por el hecho de que tuvimos que esa educación donde los padres ignoraron si era mujer o si era hombre, para ellos la educación era la educación y punto, no había que hacer énfasis en eso. Antiguamente sí era diferente el concepto porque, por ejemplo, pues se había visto que eran otros requerimientos, otro contexto cultural, y pues ya desde muy jovencitas se casaban las mujeres, ¿no? A partir de que ya menstruaban, ya eran, desde el punto de vista de la cultura que había, se me debe de haber atorado el cacahuatito, ya era una persona que podía hacer, estar en esa. Bueno, había que ver, ¿no? Luego la ciencia médica obviamente dice, puede ser que físicamente tú tengas digamos, todas las condiciones para poder crear o crear nueva vida, pero
no estás capacitado todavía para en qué contexto vas a actuar, ¿no? Si se suponía que ya eso tú no tenías que preocuparte, obviamente porque esa ya no era tu función, ¿no? Ya estaba destinada. El hombre era proveedor, la mujer era la que administraba lo que proveía el hombre. Entonces, ese punto de vista que se rompió cuando la mujer reclamó otra posición y ya había otro contexto cultural donde la industrialización, los niveles de cultura habían hecho una apertura a otro tipo de necesidad de completar lo que no era suficiente porque aumentaba el índice de natalidad y aumentaba con ello la demanda de poder adquisitivo. La mujer tuvo que, este, pues obviamente hacer una propuesta para poder hacer esa cobertura de dar protección a los nuevos seres y estaba más que justificado. Entonces ella peleó por esos derechos porque decía, está muy mal que nosotras no podamos, pero bueno, se salió un poco del contexto donde la habían encerrado, ¿no? Entonces, en vez de hacer una especie de ajuste ahí y de decir, bueno, dentro de esto hay que hacer una nueva actualización. Ahí fue donde empezó el malentendido para mí, ¿no? Porque obviamente si decían, obviamente si los dos vamos a trabajar, pues ya aquí cambia el contexto de lo que provee, ¿no? Si los dos van a estar a la misma, dentro del mismo nivel de proveedores, pues tienen que los mismos cooperar en hacer la balanza más o menos así nivelada, ¿no? Entonces ahí fue donde se malentendió. Entonces, pero muchos se aprovecharon de esa concesión para criticar y para desaprobar y pues menospreciar la calidad de trabajo y no querían soltar esa realidad que estaba prevaleciendo, ¿no? Que se le daba más. Entonces, eso de que un género tenía más privilegios que el otro, pues no siempre, porque había que ver si era una especie de equivalencia compensatoria proveída desde allá arriba allá, ¿no? Ajustada por la misma, no sé, por algo pasa el karma o lo que pasa, ¿no? Dicen los tiempos de Dios, Él te marca cuando puedes y cuando no, pero bueno, que forzáramos las circunstancias o manipuláramos para que un solo género tuviera con más concesiones y luego en la comparativa fuera en cierta manera más reconocido y privilegiado por tener determinadas cualidades, pues ahí la estadística como que a veces no estuvo muy coherente, ¿no? Yo digo que estuvo incoherente ahí todo, ¿eh? Ahí la matemática aplicada no funcionó. Entonces las consecuencias, las otras generaciones precedentes a este movimiento, pues fueron las afectadas, ¿no? Y a la fecha, pues todavía quedaron por ahí algún tipo de prejuicio conservador que está afectando la actualidad. Entonces, pues no es fácil erradicar esa toxicidad de que quedó en el tiempo, pero en la medida que a ti te toca ya como nueva generación, pues no te preocupa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues es lo que está pasando también con eso de hacer muy evidente las condiciones que están a favor o en contra de alguien para que pueda hacer para que no permita que lo que no pueda hacer pueda seguir haciéndolo, ¿no? Entonces sus derechos pueden seguir vigentes y si a ti no te parece que le den acuérdate que como te ves se vieron las personas y como se ven esas personas algún día tú te verás y ya, caso cerrado de esta observación. Nos vamos a otra comparativa que les quiero yo a propósito de lo del entretenimiento en las cuestiones estas de adaptaciones. Estaba viendo yo pues sí algunas temáticas se toman obviamente de vivencias de la vida real, otros son supuestos e imaginativamente cosas y también se ocupa en el cine, ¿no? Entonces como en esta película que me recordó precisamente, no sé qué tanto haya cierto, tómenlo con la reserva, porque siempre, pues, a veces hay que ver,
pues objetivamente se pueden dar noticias, pero no sabemos en qué sentido se están siendo eventos que ya estaban muy ventilados, ¿no? Que había muchas probabilidades de que sucedieran y se están dando por por obviamente la logística que se siga. Por ejemplo, decimos, ay, es que está haciendo mucho frío. Alguna explicación tiene que haber, ¿no? Entonces dicen, no, pero es que es el fenómeno meteorológico de lo que está sucediendo, que no sé qué, y que puede ser, y que se va a desunir, y que si las capas, y que va a haber, y vienen entonces esas conjeturas y malas deducciones e interpretaciones erróneas que puedan provocar más caos que lo que en realidad es. Entonces, también hay que tener cierta reserva y no comentar si no sabemos muy bien, informarnos mejor, ¿no? Entonces, no atribuir a algo que no sabemos o no conocemos, no somos tampoco especialistas en la materia, entonces por eso hay que manejar la información adecuadamente, ¿no? Y en cuestiones, yo, lo que a mí sí me puede constar es que una posición de una persona discapacitada, algunas veces, pues hay que, sí, estoy hasta cierto punto con la convicción de que es una persona que tiene que trabajar el doble porque el esfuerzo que hace para estar al mismo nivel que otra persona. Y luego, entonces, su capacidad de autoestima a veces se ve más disminuida por eso, y pero si no comprende su posición y su postura, puede entonces se llegar a sentir que pues caer en eso de la autodestrucción porque no se siente incluida, y pueda ser otro tipo de, digamos, manifestar una conducta de inconformidad a través de un estímulo que ella interprete que la están agrediendo por esa causa de que no le reconozcan su esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en los Paralímpicos, los Juegos Paralímpicos, dicen, bueno, pues ahí participan todas las personas que están discapacitadas, ¿no? Entonces, todas las personas tienen que hacer un doble esfuerzo y ahí están en un nivel estandarizado. Pero ¿qué pasa cuando las ponen en otro nivel, en otro contexto? Y entonces su esfuerzo, pues sí, a veces es más que ignorado porque, pues, ay, se está haciendo la víctima, la actitud de las personas puede ser diferente. Entonces, por eso a veces tarda uno en volver a recuperar, ¿no? A lo mejor esa discapacidad puede ser reversible o no, no es tan grave, pero hay que tener paciencia y hay que superar y ver qué otras opciones se tiene para hacer una equivalencia, un cambio actualizado, más congruente, y con eso dejar al ego más involucrado, pero al mismo tiempo convencido, ¿no? De que en realidad no está siendo menospreciado o que lo están agrediendo, ¿no? Entonces, cuando sucede precisamente la falta de apoyo del ser que más lo apoya, obviamente su reacción puede ser muy distinta en cuestiones de otra persona, porque doblemente se ve eh, pues disminuido, no solo porque ahora va a tener que actualizar y hacer un doble esfuerzo si ya no cuenta con la pérdida que tuvo. Entonces, cuando sucede que hay un hábito de alcoholismo, de rehabilitación y todo eso, obviamente esa persona es la que va a sufrir hasta lo mejor mucho más que una persona que realmente es ¿cómo? Es sustentable, tiene una autonomía de sustentabilidad de mayor capacidad que una persona que siempre ha tenido cierta autonomía, pero tiene una codependencia, ¿no? Entonces, esa disfunción puede por eso también traer algunas problemáticas en su adaptación, ¿no? Entonces, si no hay una cooperación y todo, pues yo creo que lo mejor es sí eh, tratar de ser lo más objetivo y logístico, y pues sí, por ahí sí se aplicaría el criterio de desintoxicación del perdón, ¿no? O sea,
pues yo no, yo me perdono por ser discapacitada, pero como no me puedo adaptar en estas circunstancias, pues yo me aíslo. Esa es la coherencia, ¿no? Y de ahí venga otra postura, pero no es porque sea muy ególatra, simplemente porque él está siendo consciente de su pues de su cierta vulnerabilidad ante ciertos eventos, entonces más coherente y más comprensible y debe ser respetado ese estadio, ¿no? Yo digo, entonces en estas cuestiones pues no sabemos qué tanto andamos, porque hasta a veces las personas que se sientan mucho más capacitadas a lo mejor no se han dado cuenta o no son conscientes que ellas también puedan tener esa discapacidad para poder integrar a un núcleo de personas con esas capacidades distintas, ¿no? También ellas tienen una cierta discapacidad social porque discriminan y hacen a un lado lo que no toleran. Entonces son muy neuróticas esas personas, con el perdón de Dios, pero son neuróticas. Es una neurosis que se tiene que controlar con otro tipo de tratamientos encausados y con la conciencia y participación voluntaria de quien tiene esa afectación, pero si no la reconoce, nunca la va a reconocer y nunca se va a someter a estos tratamientos. Entonces, por eso, pues nosotros en la actualidad, en un mundo tan globalizado y tan en donde ha habido mucho perfil de híbrido de tantas personas, es obvio que se tenga que, pues, ver desde ese punto de vista y concientización por parte de quienes sí, quienes no, pero sin hacer mucho énfasis a lo mejor si no hiciéramos tanto énfasis las cosas tomarían otro cauce y no hubiera tanta neurosis según mi teoría, mi hipótesis de la reconciliación, de la conciliación, de la fraternidad, de la humanidad, ¿no? En esta anécdota que yo les platicaba, que no estábamos muy conscientes de niños, íbamos porque nos iban a dar nuestra canastita de dulce, la alegría de darle a la piñata y que cayera la fruta y bla, bla, bla. Pero había un contexto ahí cultural donde se estaba diciendo que era una costumbre cultural que representaba el pedir posada, ¿no? O sea que huyendo de la orden que da Herodes, José rescata a María y practica la fe, la esperanza y la caridad en ese contexto en donde tiene que hacer esa travesía. Va haciendo las paradas y va pidiendo posada y no obtiene la misma respuesta hasta que llega a Belén y en un humilde pesebre es donde acaba en un establo naciendo el hijo de María, ¿no? Entonces, ahí se practicó también el contexto, es una metáfora también de enseñanza que dice, bueno, después de tantas penalidades, finalmente María dio a luz y fue visitada por los 3 Reyes Magos, o sea que ya en su exilio recibió al tener conocimiento de esta travesía y de este esfuerzo que hizo María y todo, dijeron, bueno, pues si se sobrevivió es porque entonces tenemos que creer que sí, efectivamente, se dio el milagro de vida, que nació el niño que estaba predestinado a ser destruido y que sobrevivió en tanta contingencia. Hubo una misericordia divina y por eso nació y los reyes en gratitud a la divina este pues autoridad que había destinado esa travesía, entonces le lleva regalos a través de los Reyes Magos, le llevan mirra, le llevan no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, pues es la práctica y es el espíritu navideño que se manifiesta porque está celebrando y festejando un onomástico del nacimiento de Jesús. Entonces,
y esa es la natividad del día 25, ¿no? Entonces ahí está todo, la idea, ¿no? Pero bueno, se retomó esta idea de romper la piñata para este cumpleaños sin darle tanta relevancia del dogma y todo eso, porque les pareció que para los niños era un entretenimiento, una especie de juego, ¿no? De darle a la piñata y todo. Pero el darle de palos a la piñata representaba también estar en contra, se puede decir que la metáfora final, la conclusión es que los niños veían en una piñata, por ejemplo, la cara de Herodes y le daban de palos, ¿no? Como diciendo tú que no sé qué y que bla, 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 ¿no? Entonces otro festejo se puede tomar también como simbólica el festejo de los santos inocentes, que también ellos, si hubieran nacido a Herodes, se lo hubieran echado también, ¿no? Como diciendo, ¿y tú por qué nos mandaste a hacer esto si nosotros qué culpa hubiéramos tenido, ¿no? Hay doble mensaje, hay muchas series de interpretación que podíamos darle a esta conclusión, ¿no? De lo que representaba para muchos el a ver quién inventó esto, como cuando inventaron estos hábitos y costumbres de que en la Semana Santa o Semana Mayor, se quemaban a los muñequitos esos de cohetes, ¿no? De los Judas y que bla, bla, bla. Son cosas, hábitos y costumbres, tradiciones mexicanas de los leyendas y todo. Bueno. Entonces en esta época que es el fin de año, fin de diciembre, pues pásenselo ustedes bien y pues con la conciencia tranquila, eso sí, pues sin caer en los excesos, pues hay que, digamos, cobijarnos del frío y pues tratar de, pues se supone que por eso en esta época se apelaba a la buena voluntad para decir paz a los hombres en la tierra de buena voluntad y que se haga la fraternidad, que se haga una tregua antes de empezar el nuevo año, pero que en esa temporada se reflexione para mejorar las condiciones que tengamos y que cuidando la tierra, pues obviamente estamos cuidando nuestro patrimonio y pues que no haya tanto, pues que se controle en la medida que sea posible. Tiene que suceder, tenemos que aceptar que son fenómenos meteorológicos lo que sucede y que ya estaba previsto por Dios y pues así es, ¿no? Si estamos viviendo en una especie de Atlántida, a lo mejor no sabemos que si hay más cantidad de agua, que si esto, que si lo otro y que si el tsunami, que si el no sé cuántas cosas puede haber y que si aguas que vienen en la época, pues siempre ha habido, ¿no? Entonces, pero pues si estamos conscientes y pues en la medida que no sea posible contribuimos con practicando la fe, la esperanza y la caridad en que la humanidad se actualice de una manera más consciente y que pues modere sus actividades, su pasión o la encauce hacia un fin que no le sea perjudicial a terceras personas, pues eso sería lo ideal, pero bueno, pues entre lo que es y lo que no es, pues por aquí yo brindo por eso, porque se mejore las circunstancias y salud. Mm. Entonces ya les recomendé de botanas unos cacahuatitos, aunque sea un paquetito de cacahuates y todo. Y bueno, sí, pues obviamente han pasado de moda algunas o se han modificado algunas costumbres y se han adoptado no nomás para fin de año, sino que ahora en los cumpleaños y todo, pues sí también se rompen la piñata a algunos niños o les hacen su festejo para que, por si no lo sabían las nuevas generaciones, el contexto de hacer ese tipo de eventos tenía un significado cultural un poco más hondo, o no todo el mundo se lo dio, cada quien lo interpretó, lo quiso ver desde una manera de decir, pues también de manera superficial podemos decir, lo que te cayó gordo en todo el año, órale, pégale para que se vaya y pum, ¿no? Y todo, pero pues, también puedes interpretarlo, si se rompe la piñata y sale todo lo malo y queda ahí y es la fruta, se convirtió en fruta, ya y se bendijo, ya no hay nada, ¿no? Se convirtió un mal en un bien y punto, ya, ¿no? Entonces, bueno, sí, son ricos los cacahuatitos japoneses, los cacahuatitos de botana, y también son útiles para mejorar algunas, ¿cómo se llama? Las endorfinas también ayudan como el chocolate, ¿no?
u otras semillas y granos. Sale, pues nos vemos luego y pues pásensela muy bien.